los siglos XV y XVI, la República de Venecia alcanzó su mayor apogeo político y económico. Los mejores arquitectos e ingenieros son contratados para construir grandes puentes. Estos tienen la forma de elipse. ¿Por qué tienen esta forma? Para distribuir mejor la carga que soportaban, debido al alto flujo de gente que pasaba por ellos, además de móviles con carga. En la actualidad se sigue usando estos principios para la distribución de carga en el diseño de puentes. En este capítulo estudiaremos las partes del elipse y la relación que existe en estas partes con ejercicios prácticos. Además, para mejorar la aerodinámica de los autos eléctricos, ya que requieren el mayor ahorro de energía, sus partes tienen forma elíptica. ¿Qué hace esta forma elíptica? Hace que los autos sean más aerodinámicos, por lo tanto alcancen mayor velocidad, pero con el correspondiente ahorro de energía. Vamos a empezar entonces con la elipse. La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos F1 y F2 de este plano es una constante. Una elipse es en realidad un círculo deformado, que además de poder ser centro, siguió, como hemos explicado anteriormente, de los focos con una cuerda, y esa cuerda forma la elipse. La suma de las distancias siempre es la misma. Ahora vamos a ver las relaciones fundamentales que tiene la elipse y las partes. Primera parte, el centro, ¿sí? Este es el centro de la elipse. Segunda parte, los vértices. Estos son los vértices de la elipse. Los focos, ¿sí? El eje en el que se encuentran los focos se denomina eje focal, y el eje donde se encuentran los vértices B1 y B2, que se llaman covértices, se llama eje normal. Las rectas directrices son dos rectas que están a los costados de la elipse, ¿sí? Podemos ver mejor acá las rectas directrices. Acá hay una recta directriz, acá hay otra recta directriz, y están a la misma distancia del vértice. El lado recto. ¿Qué es el lado recto? El lado recto es un segmento perpendicular. Ahí está, perpendicular, que pasa por el foco, ¿de acuerdo? Ese es el lado recto. La cuerda focal es una cuerda que pasa por cualquier foco, ¿no? Puede pasar por ahí, puede pasar por ahí. Ahí se denomina cuerda focal. El diámetro es el segmento RE, puede ser este segmento, y es un segmento que pasa por el centro de la elipse. Hay dos lados rectos, el lado recto PF1 y el PF2. PF1 por acá, PF2 por acá, siempre perpendicular al eje focal, ¿de acuerdo? Y el segmento que une F1 y F2 se denomina segmento focal. Ahora, en nuestra elipse hay unas relaciones que determinan la elipse. Primera relación, ¿qué pasa? Si, como demostramos en el anterior segmento, este segmento va a ser A y este también A, que representa el semieje mayor de la elipse, ¿sí? Entonces, ¿qué relaciona A, B y C? Como verán, se forma un triángulo rectángulo, por lo tanto A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado, el Pitágoras de la elipse, ¿sí? Siempre A va a ser el semieje mayor, B el semieje menor. Ahora vamos a ver las formas que tiene la elipse en cuanto a su ecuación. Elipse de centro en el origen y eje focal paralelo al eje X. ¿Qué significa? Que nuestros focos van a estar siempre paralelos al eje X, ¿sí? O van a estar en el eje X. Ahora, acá, ¿qué te muestro? Mira, te muestro este punto que
es este punto, este es el punto, un punto cualquiera de la elipse. Como recordarán, la suma de estos segmentos siempre va a ser la longitud del lado del eje mayor, ¿sí? O sea, 2A, ¿de acuerdo? Vamos a partir por la ecuación de la elipse. La elipse tiene una ecuación cuando su eje focal esté en el eje X, o sea, paralelo al eje X. La ecuación va a ser x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué vemos en la elipse? Vemos que tiene vértices, ¿no? ¿Qué coordenadas va a tener el vértice? Si está de este lado, el vértice será en el eje negativo menos a,0, el vértice 2, a,0. Vértices de elipse. B1 y B2, ¿qué van a ser? Covértices. El vértice 1, 0,b, el vértice 2, 0,-b. Son los extremos del eje menor. Focos. Foco 1, menos c,0. Foco 2, c,0. El foco 1 va a ser este foco. El foco 2 va a ser este foco, ¿sí? Son los focos de la elipse. Y esas coordenadas van a tener menos c en el eje positivo, en el eje negativo, c en el eje positivo. ¿Qué más? Va a tener directrices esta elipse. ¿Qué son las directrices? Son rectas que se encuentran en la parte externa de la elipse, ¿sí? Por acá van a estar las elipses. Las directrices. ¿Qué ecuación tiene la directriz? A cuadrado sobre c. Puede ser positiva si está en la parte positiva, o puede ser negativa si está en la parte negativa. Excentricidad. La excentricidad es la relación que existe entre el semieje focal y el semieje mayor. Excentricidad C sobre A. Lado recto. Como dijimos anteriormente, el lado recto va a ser la perpendicular trazada desde el foco, o perpendicular al eje focal. 2b cuadrado sobre A. ¿Sí? Listo. Segunda forma de elipse. Elipse de centro en el origen de coordenadas y eje focal ahora paralelo al eje Y. Los focos se encuentran en el eje Y. ¿Qué partes tiene la elipse? Vamos a ver. Tiene dos vértices, vértice 1, vértice 2. Como el vértice 1 está en el eje negativo y la longitud del eje del semieje mayor va a ser A, el vértice 1 va a ser 0,-a y el vértice 2 0,a. Vértices de la elipse. B1 y B2, ¿qué van a ser? Covértices. Los covértices, como la longitud del eje menor, del semieje menor es B, el covértice 1 va a ser 0,b, covértice 2 menos b,0. ¿Sí? Están en el eje X. Extremos del eje menor. Ahora focos. Los focos se encuentran en el eje Y. ¿Qué coordenadas van a tener los focos? 0,-c y 0,c. ¿Sí? Acá hay un error con el covértice 1, ¿no? La coordenada debe ser b,0. Lo corregimos después. Ecuación de las directrices. Las directrices van a ser estas líneas que están acá fuera de la elipse, ¿no? Las ecuaciones van a ser y igual a cuadrado sobre c. Comparando con la ecuación de la directriz que se encuentra cuando el eje es paralelo al eje X, se dan cuenta que solo cambia la X. Acá es X, en cambio acá ¿qué va a ser? Acá va a ser Y. ¿Sí? Ecuación de la directriz. Pero en la fórmula sigue siendo la misma, a cuadrado sobre c. Excentricidad. La excentricidad C sobre A. ¿Sí? C es el semieje focal, A el semieje mayor. ¿Sí? El semieje que va desde el centro hasta el vértice. Desde el centro hasta el vértice. Lado recto, 2b cuadrado sobre A. Sabemos que el lado recto es la perpendicular trazada al eje focal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, acá hemos visto que la elipse está en el origen. Ahora vamos a ver la elipse, pero en un punto cualquiera. ¿Sí? Si su eje focal es paralelo al eje X, vamos a decir que esta elipse tiene como ecuación, la ecuación va a ser muy parecida a la ecuación que hemos visto anteriormente, ¿sí? A esta ecuación, muy parecida. ¿Qué cambia? Que acá a la X y a la Y le vamos a restar las coordenadas del centro. El centro tiene coordenadas h, k.
h en x, k en y. Entonces la ecuación de la elipse va a ser x menos h al cuadrado sobre a cuadrado, que viene a ser el semieje mayor, y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, que viene a ser el semieje menor, y eso igual a 1. ¿Qué cambia? Solo restamos a la x y a la y las coordenadas h, k. ¿Qué pasa con los vértices? Los vértices ahí van a cambiar, ya no van a ser los vértices los mismos que en la parte anterior, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Vamos a ver. El vértice tenía las coordenadas menos a, 0. ¿Qué pasa? Que como el vértice está en el eje X, el vértice, ¿qué coordenada va a tener? H menos a, 0. ¿Qué hemos hecho? Si el vértice está en la parte izquierda, se le suma. Si va para allá, se le suma. Si va para allá, se le resta. Entonces va a ser h más a, k, o si no, h menos a, k. Dependiendo si estás en la parte izquierda o en la parte derecha. Si es en la parte derecha se le suma, en la parte izquierda se le resta. ¿Para qué se explica esto? Para que tú, si tienes un valor de h que no sea exacto, no vas a estar contando cuadraditos, sino le vas a sumar o le vas a restar la coordenada x. Lo mismo con los covértices. Los covértices están en el eje y. Entonces, ¿qué va a variar? No va a variar a partir de del centro, que tiene coordenadas h, k, va a variar la coordenada en y. Va a ser la coordenada k más el semieje menor, si es para la parte superior. Si es para la parte inferior, va a ser la coordenada en y menos el valor de b, ¿sí? Son los extremos del eje menor. Los focos igual, como están en el eje x, voy a correr en x entonces. ¿Qué significa que voy a correr en x? La distancia del centro al foco era el valor de c. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Foco 1, h menos c, k. Foco 2, h más c, k. Son los focos de la elipse. ¿Qué más? La ecuación de la directriz. ¿Qué pasa con la directriz? La directriz cambia. Vamos a comparar. Anteriormente nuestra directriz era a cuadrado sobre c. ¿Qué está pasando ahora? Lo mismo. Es a cuadrado sobre c, pero ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a sumar ese valor al valor de h. ¿Qué es h? La coordenada del centro, ¿no? ¿Y por qué no acá? Porque acá es la coordenada en y. Nosotros queremos la coordenada en x. ¿Por qué? Otra vez porque estoy corriendo en el eje x. X va a ser entonces igual a h más menos a cuadrado sobre c. Segundo caso. Ahora, en la elipse, cuando tenga centro en h, k, pero ahora nuestro eje mayor va a ser el eje y, ¿sí? Nuestro eje mayor va a ser el eje y. ¿Qué pasa? Tiene dos focos, F1 y F2, pero ahora mis vértices están en un eje paralelo al eje y. ¿En qué cambia la ecuación con respecto a la anterior? Vamos a ver. La anterior ecuación era x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Es exactamente igual. ¿Qué pasa? Solamente vamos a restar otra vez de x la coordenada en x del centro, de y la coordenada en y del centro, sobre b cuadrado sobre a cuadrado. Y eso igual a 1. Otra vez, ¿qué van a variar los elementos? El vértice 1 y el vértice 2. ¿Qué pasa con el vértice 1? El vértice 1 está en la parte inferior. Por lo tanto, sumaré, restaré. Voy a tener que restar. ¿Pero qué voy a restar? Voy a tener que restar el semieje mayor. Vértice 2 está en la parte superior. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? El semieje mayor. Son los vértices de la elipse. Vamos a ver los covértices ahora. Los covértices están en el eje menor. ¿Qué pasa? Como los covértices están en la parte del eje X, vamos a decir entonces que como están en la parte del eje X, le voy a correr en X. Si es por la parte derecha, le voy a sumar. Si es por la parte izquierda, le voy a restar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el covértice 1? Va a ser... sumar, restar, voy a sumar, ¿no? A h le voy a sumar el valor de b, y si es el covértice 2 le voy a restar el valor de b. Esos son los extremos. ¿Qué pasa con los focos? Los focos están en el eje y. Como están en el eje y, los focos, entonces voy a decir que voy a correr en el eje x. ¿Qué voy a correr? h, k menos c o h, k más c.
extremos del foco. La directriz, ¿cambió o no cambió? Vamos a ver la directriz. Antes era la directriz a cuadrado sobre c, y igual a cuadrado sobre c. ¿Qué pasa ahora? Pasa ahora que ya no va a ser y, va a ser ahora x igual a k más a cuadrado sobre c. Pero sigue siendo y el valor de la directriz, ¿sí? Muy bien.